Buenas noches, señores, ¿cómo andan? Bienvenidos al directo Hablemos de Invertir. Todos los domingos, este domingo lo vamos a hacer a las 10, pero del siguiente domingo en adelante lo vamos a hacer a partir de las 8 de la noche, ¿ya? Porque si no, no me da el cuero. Entonces, en este espacio creado por Increase Capital, vamos a hablar un poco sobre inversiones, todos los tipos de inversiones que hay y cuáles son los riesgos que podemos lograr a través de estas inversiones, cuáles son las rentabilidades, de qué hay que tener cuidado cuando vemos cualquier tipo de inversión y en sí vamos a intentar presentar una vez a la semana una posibilidad de inversión, ya sea propia de Increase Capital o sea una posibilidad de inversión que exista, ya sea en Bolivia o en cualquier parte del mundo, a la que puedan acceder desde Bolivia, desde cualquier página, desde cualquier lugar, incluso que no tengamos nada que ver como Increase Capital, solamente que podamos obtener la información suficiente para hacer un análisis correcto y determinar si es una inversión segura, bueno, más que segura, si es una buena inversión o una mala inversión, porque todas las inversiones tienen riesgo. Y que el riesgo que se está asumiendo es referente a las rentabilidades. Entonces, empezamos. Entonces, hoy, como primer tema, vamos a hablar sobre inversión en desarrollos inmobiliarios. Últimamente, los que me siguen en mis redes saben que he estado muy pegado al tema de desarrollos inmobiliarios porque hasta no hace mucho yo me dedicaba simplemente en el rubro de los desarrollos inmobiliarios a desarrollar proyectos y para otras desarrolladoras, es decir, hacía negocios con diferentes empresas constructoras, empresas de venta, dueños de terreno. Me volvía una parte importante de la ejecución del desarrollo, convenciendo inversionistas, convenciendo a dueños de terrenos, convenciendo a empresas que se dedican a vender estos proyectos para ser parte del modelo de negocio. Y bueno, cobraba como un asesor de negocios en estos desarrollos, como un asesor del modelo de negocio o como parte de la administración del desarrollo como tal, digamos, ¿no? Pero personalmente no tenía una empresa o una empresa aliada con la que pudiera ejecutar todo esto sin necesidad de externos, salvo el dueño del terreno y el inversor de capital, obviamente, porque es parte del modelo. Eh, Así que hasta no hace mucho me dediqué a hacerlo de esa manera. Actualmente tengo o estoy empezando una idea de negocio que es Increase Capital, que la idea es que se vuelva una administradora de fondos de inversión. Y como administradora de fondos de inversión, bueno, hemos estado bastante en contacto con algunas empresas que están ejecutando desarrollos inmobiliarios porque es el rubro que me parece el ideal para entrar en el mundo de las inversiones, para casi cualquier persona. De hecho, hay una frase muy divertida que el otro día la escuchaba por TikTok, que decían que no importa en dónde estés o en qué rubro te desenvolvas, si te va demasiado bien y empezás a capitalizarte fuerte, vas a terminar en el rubro de los desarrollos inmobiliarios. Es decir, vas a terminar en ese sector. ¿Por qué? Porque es el sector que siempre está en crecimiento. Obviamente, si conoces del sector, porque puedes llegar a comprar terreno o activos que luego pierdan todo su valor o gran parte de su valor, pero si tomas decisiones correctas basadas en información y no en sentimientos ni en presentimiento, es un sector que normalmente o casi siempre está en crecimiento, incluso en crisis es un sector al que se le puede sacar bastante provecho. Entonces, parte de la idea de Increase Capital es empezar esta línea de impulsar las inversiones a nivel nacional, porque ¿cuál es el sentido final de todo esto? El sentido final de todo esto es lograr que a nivel nacional las empresas, los empresarios privados, los emprendedores, ya no solamente busquen financiamiento a través de socios o de bancos o de préstamos, sino que también pueda buscar financiamiento como lo hacen las empresas norteamericanas, a través del fondeo de inversionistas privados, a través del fondeo de grandes cantidades de capital de inversionistas pequeños,
como lo hacen con las acciones a través de la bolsa de valores. Obviamente es pensar muy a futuro, lograr un mercado de ese tamaño y lograr hacerlo lo suficientemente atractivo, volátil y rentable como para que valga la pena que se invierta en él. Eh, Obviamente un claro ejemplo de que esto es difícil de hacer en Bolivia es que la bolsa boliviana de valores hasta ahora no despega, digamos, ¿no? Entonces es necesario toda una estrategia de cambiar la filosofía del boliviano a la hora de invertir. Entonces, parte de eso es lo que quiere Increase Capital lograr. Increase Capital tiene la línea, la meta de volverse una administradora de fondos que sea una referencia de análisis de inversiones, que ustedes tengan claro que cuando nosotros analizamos una inversión la hacemos de una manera completa y que los riesgos de capital que determinamos y las rentabilidades que determinamos de la inversión están muy cercanas a lo que en la mayoría de las veces sucede. Y eso te permite tomar decisiones de manera más informada y obviamente al tener el prestigio nos permite a nosotros cada vez lograr mejores acuerdos para nuestros inversionistas. Ahora, empezando con la línea, vamos a empezar a hablar sobre desarrollos inmobiliarios como tal. Entonces les decía yo que para mí uno de los negocios más claros o de los primeros negocios que me gustaría presentar como las primeras inversiones que deberían hacer es las inversiones en desarrollos inmobiliarios, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, como les decía, son inversiones, aparte de que en el largo son bastante seguras y que incluso en las crisis siguen creciendo, las inversiones en desarrollos inmobiliarios, dependiendo de desde qué punto los veas, permiten invertir capital en volúmenes bastante grandes, que tienen riesgo de capital bastante bajo y dependiendo de qué modelo ocupes, rentabilidades fuertes, llamativas, digamos, ¿no? Obviamente mucho más llamativa que cualquier plazo fijo o cualquier depósito bancario, pero sobre todo rentabilidades incluso competitivas en el rubro tradicional de inversiones como inversión en bolsa o en emprendimientos o en startups, ¿no? Entonces, un poco hablando ya de los desarrollos inmobiliarios como tal. Aquí preguntan un poco quién regulará estos proyectos. Bueno, todos los proyectos de desarrollo inmobiliario se regulan por el municipio, ¿no? No podés empezar sin que te los aprueben. Por si acaso, para los que están en TikTok, si desean participar del Zoom, pueden pasarse al Zoom. Ahí está abierto el chat si quieren hacer preguntas. Voy a contestar principalmente solo las preguntas de los del Zoom y del directo en YouTube para no chiparme, ¿ya? Entonces, los que estén en el Zoom o el directo en YouTube pueden hacer consultas, preguntas y váyanse a la página de Increase Capital si quieren estar en el Zoom o estar en el directo de YouTube. Ahí está el link del directo. Pueden ir a mi canal de YouTube, ahí estoy en directo por si acaso, está en mi perfil. Y los que quieran participar de los siguientes Zoom que no han podido participar esta vez, vayan a mi perfil. Hay un grupo de WhatsApp que dice Increase Capital, que dice grupo de inversión. En ese grupo es donde se va a compartir el link de Zoom para todos los directos de los domingos a las 8 de la noche. Ok, entonces sigamos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el rubro de desarrollo inmobiliario, cómo se empieza, qué es lo que se hace, cuánto se debe invertir y qué es lo que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer un desarrollo inmobiliario. Bueno, primero les voy a contar un poco sobre mi experiencia en el rubro desde que empecé a moverme dentro de este rubro. En un momento. Lo siento, si no me voy a morir de calor. Entonces, les decía, ¿no? Cuando yo empecé en el rubro de los desarrollos inmobiliarios, ¿puedes explicarnos la estructura fiscal de un desarrollo inmobiliario, por favor, desde el dueño del terreno, inversores y constructora? Sí, en alguno de los directos o al final, dependiendo hasta qué hora nos quedemos con toda la explicación específica que quiero darles de los desarrollos inmobiliarios, se los voy a hacer. Pero de todas formas, a ver, les voy a explicar una cosa. Cuando nosotros, hoy, estas clases de inversión van a hablar de lo que la gente no les dice, de lo que un auditor no les puede enseñar, de lo que no pueden ir a averiguar con un contador o no pueden ir a averiguar con un abogado, ¿ya?
Porque lo que vos me estás pidiendo, Johnny, es algo que es sencillo. Yo voy con un contador o voy con un abogado y son temas que me los va a dejar fácil, plasmado y me los puede ejecutar. Entonces, eso no es lo difícil a la hora de ejecutar un desarrollo inmobiliario. Yo les voy a hablar de los factores claves. Al final, si nos da el tiempo, les contesto preguntas específicas de este tema, pero eso es lo sencillo en un desarrollo. Eso es lo que está claro en la ley y hay que cumplirla, no es más. O sea, es tan sencillo como cumplirla. Es llamar a un abogado, llamar a un contador. Por si acaso me está preguntando cuál es la estructura fiscal de un desarrollo desde el dueño del terreno, el inversor y el constructor. Eso es algo que podés preguntárselo a un abogado, a un contador. Te va a costar $100 la consulta, $50 la consulta y te va a dar una línea. Y si quieres un informe completo para un desarrollo, lo más que te va a costar son $700. Yo les voy a explicar todo el modelo de negocio como tal y qué es lo importante que ustedes tienen que ver en ese aspecto, ¿ya? Lo demás es tan sencillo como ir a averiguar la información o leerse la ley. No necesitan hacer mucho más, ¿ya? O sea, lean. Antes de meterse en cualquier rubro, léanse la ley, lean libros relacionados al respecto, lean reportes, lean informes, lean revistas técnicas, sobre todo lean revistas técnicas. Pero bueno, empezando con el tema. Entonces, cuando yo empecé en el rubro de los desarrollos inmobiliarios, realmente empecé porque tenía un pariente que quería vender grandes cantidades de terreno en un precio bastante fuertecito. Y bueno, obviamente no tenía prisa por vender el terreno, simplemente ese era el precio que quería y ya. Entonces, yo estaba en esa época en una línea de capitalizarme fuerte y lo vi como una oportunidad. Parte del escenario de la oportunidad era justamente la comisión que se me iba a dar por ser conocido de esta persona sobre el valor del terreno si se lo podía sacar. Me voy a cuál es la manera más inteligente de pagar menos impuestos, por eso pregunto la estructura fiscal que utilizas para tus proyectos, gracias. Claro, te puedo pasar el dato de mi contador. Escriben por internet, pero no es lo importante en un modelo de negocio. O sea, buscar la forma de eludir impuestos no es lo que vos tenés que hacer como gerente de la gestión del desarrollo inmobiliario o como director de la gestión del desarrollo inmobiliario. Eso tenés que dejárselo a tu contador, ¿ya? Y eso tiene que ser un contador que esté completamente metido en este rubro. No piensen que ustedes lo van a saber todo. Yo no lo sé todo sobre los desarrollos inmobiliarios. Sé lo que es necesario que yo sepa para generar valor y para hacer la diferencia. Ustedes tienen que buscar hacer lo mismo, ¿ya? Pero sigamos. Entonces les decía, lo vi como una oportunidad fuerte para capitalizarme y gestionar proyectos más grandes y obviamente llegar al punto en el que estoy ahora. Entonces, obviamente, empecé a investigar sobre los precios de los terrenos aledaños, empecé a investigar sobre qué tipos de clientes podría encontrar, empecé a ver cómo se movía el rubro del desarrollo inmobiliario, empecé a gestionar, ya para esa época ya más o menos sabía del rubro constructivo porque estaba trabajando en Carlos Caballero. Y bueno, obviamente me dedicaba al rubro constructivo, pero en el rubro petrolero. Entonces conocía una que otra constructora, conocía una que otra constructora que también trabajaba en el rubro inmobiliario, entonces tenía cierta llegada a cierta información de proyectos que se habían hecho, cuánto habían costado, cuánto se habían generado, porque tenía muy buena relación con la gente con la que me desenvolvía en los proyectos en los que estuve con Carlos Caballero. Mantengo esa relación porque tengo una empresa orientada a eso. Entonces, en este escenario de analizar cómo se mueven los desarrollos inmobiliarios, estuve mucho tiempo analizando cuál hubiera sido o cuál sería la mejor forma de vender un terreno en un precio específico cuando no hay un límite de tiempo. Obviamente en ese momento no sabía tanto del rubro inmobiliario. Hoy para mí la respuesta parece sencilla. Es decir, obviamente es buscar un desarrollo o buscar a alguien que quiera hacer un desarrollo y hacer la venta del terreno sobre la ejecución del desarrollo o incluso volverte socio del desarrollo, ¿no? Entonces parte de esa línea la fui buscando para generar esa venta. Y ya cuando empecé a pensar en que el dueño del terreno podía ser socio del desarrollo para poder sacarle mayor valor al terreno, empecé a ver las perspectivas de cuál era la estructura de costo de un desarrollo, porque nosotros tenemos una estructura de costo a la hora de ejecutar un desarrollo. Y esto es importante. Un desarrollo inmobiliario tiene como base costos de el terreno, que es clave. O sea, cuando yo ejecuto un desarrollo inmobiliario, tengo el costo del terreno, tengo el costo del proyecto,
del preproyecto, del proyecto, de la aprobación de los permisos para ejecutar el proyecto y los trámites legales que se requieran en el municipio, en el banco, en la gobernación, en donde los requieran, ¿no? Eso ya es tarea y depende del proyecto, pero en Santa Cruz hay trámites típicos, digamos, ¿no? En la ciudad de Santa Cruz. Entonces tiene una estructura de, costos de terreno, tiene una estructura de costos de proyecto y aprobación de los permisos del mismo proyecto, tiene estructura de costos de construcción, es decir, de la ejecución del desarrollo, tiene una estructura de costos de administración del desarrollo y tiene una estructura de costos de venta, preventa y venta del desarrollo, ¿no? Entonces, toda esta estructura de costos tiene un componente clave, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del costo del terreno, tenemos un dueño de terreno, ¿ya? Si hablamos de los costos de construcción, hay una empresa constructora que me requiere capital para ejecutar la construcción. Si hablamos los costos de preventa y venta, bueno, hay empresas que se dedican específicamente a la venta y a la preventa de desarrollos inmobiliarios. Y si hablamos de los costos administrativos de ejecutar todo el desarrollo y los costos de preproyecto y aprobación, bueno, son las cosas con las que tenés que correr como desarrolladora. Pero si lo analizan desde la perspectiva en la que yo empecé a analizarlo, porque, bueno, en este periodo empiezo a buscar departamentos, empiezo a buscar eh, formas de comprar el departamento lo más barato posible. Obviamente empiezo a conocer lo que son las preventas antes de que se empiecen a ejecutar los proyectos. Me relaciono con la empresa Inversionistas de Alto Impacto, una empresa que a mi parecer es la empresa que prevende más rápido cualquier proyecto a nivel Bolivia. Y es una empresa que no te pide exclusividad sobre el desarrollo a la hora de hacer la preventa. Es más, te permite hacer vos la preventa a la par que lo hacen ellos. Confían tanto en su velocidad de prevender los proyectos que no les importa tener competencia. Y es lo que vos buscas en una empresa que va a prevender tu proyecto o que va a vender tu proyecto. Entonces, ya teniendo este ecosistema, me di cuenta que podía lograr algo. Podría lograr, porque obviamente yo en donde me considero muy bueno es en la negociación y el gerenciamiento estratégico. Entonces, aprovechando mis capacidades, me di cuenta, ok, yo puedo crear un modelo de negocio sobre los desarrollos inmobiliarios que genere que yo ocupe la menor cantidad de capital posible y oferte la mayor cantidad de valor hacia la ejecución de un desarrollo inmobiliario. Ahora, ¿cómo generas esta estructura? Bueno, existe una estructura, ¿no? Que habíamos hablado en costo. Entonces, ¿cómo me deshago del costo del dueño del terreno? Eso está sencillo, ¿no? Ejecuto un, un desarrollo inmobiliario poniendo como socio del desarrollo al dueño del terreno. ¿Por qué valor? Por el valor del terreno. ¿Esto qué me permite? Si el dueño del terreno es socio del desarrollo inmobiliario, obviamente mientras más caro sea el terreno, ¿no? Mientras más caro sea el terreno, menor rentabilidad va a tener el desarrollo y menores son las posibilidades de conseguir capital para la inversión del desarrollo, ¿no? El inversor de capital. Entonces, y como normalmente lo que buscas para que el socio dueño del terreno esté de acuerdo con hacer el desarrollo contigo, es que no tenga el capital y vos vas a traer al inversionista de capital porque vos haces el análisis del proyecto. Entonces, al socio dueño del terreno, al socio dueño del terreno, al socio dueño del terreno, le ofreces esto y al socio dueño del terreno le conviene poner el mejor precio posible en el terreno, o sea, el mejor precio posible que le permita a él estar dentro de su precio de reserva, dentro de su valor de reserva en el desarrollo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque esta es una clave de la negociación, alinear los intereses de ambas partes. Entonces, nosotros como desarrolladores, a la hora de volverlo socio al dueño del terreno, alineamos los intereses de ambas partes. ¿Por qué de ambas partes? El inversor del capital
si fuera a comprar el terreno directamente, lo que va a hacer es buscar disminuir el valor del terreno lo más posible. Y el dueño del terreno, si lo que busca es venderlo, lo que va a hacer es aumentar el valor del terreno lo más posible. Esa va a ser la línea. O sea, así es como se prepara en una negociación. Pero si los volvés socios en un desarrollo y vos le mostrás al inversor del capital que le disminuye los riesgos y le mejora la rentabilidad tener de socio al dueño del terreno, va a buscar concretar una negociación que lo deje contento para tenerlo como socio en el desarrollo. Y si vos le decís al dueño del terreno que a él le conviene tenerlo al inversor, porque con el inversor es con el que aseguramos que se ejecute el desarrollo y él le pueda sacar un valor agregado mayor al precio de su terreno que al mejor precio que lo podría vender directamente en este momento, entonces a él también le conviene mantener satisfecho al inversor y le conviene también mejorar los resultados del desarrollo para que sea atractivo a cualquier inversor. Entonces, esto permite alinear los objetivos de ambas partes en esta negociación, que es la primera negociación en cualquier desarrollo, ¿no? La primera. Entonces, primer punto solucionado y aparte nos permite estar en una posición de negociación muy fuerte. Entonces, yo estaba seguro, bastante seguro, extremadamente seguro, de que podía convencer a los socios dueños de terreno, tal vez al 75% de esto, 75% de los terrenos que vea que son desarrollables, tal vez al 75% de ellos de aceptar un trato de este tipo. Entonces, luego de hacer esto, vamos a la segunda etapa, ¿no? Que son los gastos de preproyecto, proyecto y los permisos. Entonces, esto es prácticamente indispensable para lograr ejecutar el tema de costos de un desarrollo y determinar las rentabilidades de las mismas, sobre todo la etapa del preproyecto, ¿no? Obviamente los permisos y demás es cuando ya tenés claro que se va a hacer el desarrollo, o por lo menos cuando ya has firmado con el socio dueño del terreno para que sea más llamativo para un inversor de capital entrar, es mejor tener todo aprobado. De esa manera, el día 1 que el inversor de capital entra, se empieza a ejecutar el proyecto, ¿no? Pero bueno, indiferentemente de eso, esta es una de las partes que determiné que era imposible sacar de las manos, por dos motivos principales. No solamente porque quién va a invertir, o sea, cómo vas a invertir en esta parte si no sabes que vas a desarrollar el terreno. Entonces, tiene que ser alguien que esté dispuesto a tomar el riesgo. Porque en el escenario de que invirtas en el preproyecto, pero te sale a que no es un proyecto rentable, o que la rentabilidad que te genera es muy baja versus otros proyectos, ¿por qué invertirías capital ahí y no en otros proyectos? ¿Por qué desarrollar ese terreno y no otros terrenos? Entonces, esto es algo con lo que tiene que lidiar la desarrolladora. Este es el riesgo que toma la desarrolladora y esto es lo que nosotros como desarrolladora arriesgamos, ¿no? Y bueno, siendo sinceros, si se dedican al rubro del desarrollo inmobiliario, en este modelo de negocio los que más arriesgan son los del desarrollo, los administradores del desarrollo inmobiliario, los ejecutores del modelo de negocio. Obviamente, al final del negocio también son los que más ganan y por bastante, pero son los que más arriesgan. Si no se ejecutara, perderían todo el capital invertido hasta ese momento, incluso todo el tiempo invertido, ¿no? En la búsqueda del terreno y demás. Entonces, esta es una parte que yo separé del desarrollo, que es algo que tiene que hacer la administradora. Pero principalmente, aparte de que lo tiene que hacer la administradora, desarrollar que una infraestructura, cualquier desarrollo inmobiliario, sea vertical, sea horizontal, cualquier desarrollo, que obviamente tiene que ser vendible, ¿no? Porque si lo que vas a hacer es un desarrollo para quedártelo vos, entonces no es un desarrollo inmobiliario, es un proyecto de construcción. Ahí diferencien bien las cosas, ¿no? O si lo que estás haciendo ya tiene un precio establecido que se va a vender al Estado porque es un proyecto de licitación, es un proyecto de construcción, no es un desarrollo, ¿ya? Bueno, sigamos. Entonces, les decía, esto es algo que hay que meterlo en la estructura, pero principalmente hay que meterlo porque es la clave del negocio. ¿Por qué es la clave del negocio? Porque determinar las rentabilidades va a depender de hacer un buen análisis del terreno, de que sea, primero, un terreno desarrollable, ¿ya? ¿A qué me refiero con un terreno desarrollable?
Me refiero a un terreno en donde se puede ejecutar un proyecto constructivo, ya sea un condominio vertical de departamento, ya sea una urbanización cerrada, un desarrollo horizontal, ya sea un mall, el desarrollo inmobiliario que se quiera hacer, ya sea un parque industrial, pero tiene que tener mercado. Ahora, ¿cómo determinamos que tiene mercado? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita simplemente es decirle, hay que determinar que sea desarrollable, hay que determinar cuáles van a ser los volúmenes de ventas aproximados, la proyección de venta estimado, cuáles van a ser los costos de construcción, ¿ya? Los costos de marketing, los costos de venta, los costos de aprobación del proyecto, a qué precio vamos a meter el terreno en el desarrollo. Esa es la primera negociación que tenés que hacer antes de buscar el inversionista de capital. Primero tenés que cerrar con el socio dueño del terreno. Y para eso necesitas hacer una investigación de mercado del valor del terreno. Ahora, aquí no basta simplemente con hacer un avalúo. Aquí hay que hacer una investigación y un análisis de mercado para determinar a qué precio deberías aceptar el terreno. Porque recuerden que la posición del socio dueño del terreno va a depender del valor del terreno. Entonces, esa va a ser la primera negociación. Más adelante les voy a ir explicando en un rato más qué factores son claves a la hora de negociar. Ok, entonces continuamos. Hablábamos transacción para saber el valor del terreno. Tasación. También se puede hacer una tasación del valor del terreno, pero lo más importante es hacer un análisis del mercado, porque al final el precio de venta de un terreno no es el precio de tasa, ni tampoco es el precio al que dice el evaluador que el terreno vale, o el precio que nosotros pensamos que vale, o que el dueño del terreno piensa que vale. El precio de un terreno es el valor que se pagó por ese terreno. Ese es el precio, ¿ya? ¿Hablas de negocio, el usuario? ¿Cuál usuario? Voy a leer las preguntas de Zoom y las de YouTube. Entonces, los que quieran hacer preguntas, vayan al directo en YouTube. Está en mi perfil del canal de YouTube, en el loguito de Instagram. Entonces, estábamos hablando, ya, esta parte se la tiene que quedar la desarrolladora. Ok, ¿qué otra parte nos podemos deshacer, digamos, no? Estábamos hablando de los costos de marketing, del desarrollo inmobiliario y los costos de venta. Los costos de marketing del desarrollo como tal, difícilmente lo vamos a poder sacar. ¿Por qué? Porque obviamente, y aparte nos conviene tenerlos porque podríamos ejecutar una estrategia de marketing única para todos nuestros desarrollos y no van a depender de alguien más. Entonces los costos de marketing me los quedo. Costos de venta. En los costos de venta es en donde yo genero una diferencia porque la mayoría de las desarrolladoras tienen su propio equipo de venta. En el caso de los desarrollos que me gustan a mí, los que ejecutamos, bueno, los que ejecutamos, ahora que vamos a ejecutar como un WeWorking, con un aliado que tenemos y como Increase Capital, son desarrollos que van a tener un equipo de ventas variado, que no se van a basar en un equipo de ventas propio, sino que van a buscar todas las empresas que estén dispuestas a competir por vender el desarrollo, y todas las empresas que estén dispuestas a hacer un acuerdo que no sea de exclusividad para la venta del desarrollo, porque así lo hacíamos. Entonces, de esta manera, yo no tengo un costo específico de equipo de venta ni nada por el estilo. Obviamente los vendedores se pagan por comisión en la mayoría de las empresas a las que contratas o con los que cerras este tipo de contratos, ¿no? Los vendedores en el rubro inmobiliario cobran por comisión y eso están acostumbrados. Entonces los costos de venta se disminuyen al mínimo y salen del mismo desarrollo, ¿no? Obviamente hay un flujo de efectivo que hay que considerar y hay un costo de flujo de efectivo y un costo financiero de la ejecución de este negocio que hay que considerar dentro de la inversión inicial, pero se reduce a la mínima expresión. Ok, ya tenemos claro el costo del terreno, el costo administrativo, preproyecto legal, los costos de venta, los costos de marketing se quedan con la desarrolladora, nos quedan los costos constructivos. Entonces, existe dos formas de hacerlo. Uno, que la desarrolladora se haga cargo de los costos constructivos y la que a mí me gusta es buscar un inversor de capital que esté dispuesto a mover su capital para desarrollar estos proyectos. ¿Por qué me gusta? Por dos razones. No tengo tanto capital como para meterle a todos los proyectos que me gustaría. Uno. Dos, apalancarse el capital de otros está genial. Y tres, moves la economía, que es lo más importante. Y esto acerca más al objetivo final que tengo como Increase Capital. Entonces, el modelo de negocio resolvía ese problema. Ahora,
¿Cuáles son los problemas? Tenés que convencer a un inversor de capital, cerrar una negociación de que este es un negocio rentable, tenés que convencerlo de ejecutar el modelo de negocio, y como no sos vos el que va a poner el capital, todavía durante la etapa de negociación, hasta conseguir el inversor de capital, mantenés el riesgo sobre lo que ya has avanzado y lo que sigas avanzando en el transcurso de conseguir un inversor de capital. Entonces, por eso decía que como desarrolladora, aquí tenés dos líneas. La primera es que vos seas el inversor de capital, el riesgo es menor de la inversión inicial, pero la cantidad de proyectos que vas a poder ejecutar con el capital que manejas se ve realmente disminuida, ¿no? Y los millones que tiene, no tengo millones, tengo uno, y es en activo financiero. Y si tenés, por ejemplo, si en cambio, en el escenario de que busques un inversor de capital, el nivel de proyectos que vas a poder manejar con el mismo capital que tenías es mucho más grande, lo que como vas a estar buscando diferentes desarrollos, va a disminuir tu riesgo por si un desarrollo sale mal o sale más o menos o no sale como esperabas, pues vas a tener varios desarrollos en paralelo y eso va a ir mejorando tu tasa de éxito. Como siempre les he dicho, la diversificación, ¿no? La diversificación es importante. Si le meten todos los huevos a una sola canasta, se pueden ir a la shit. Entonces tengan cuidado. Entonces, esa es la ventaja de buscar inversores de capital. ¿Es complicado? Sí. ¿Es riesgoso? Sí. Pero es menos riesgoso que meterle todo tu capital a un solo desarrollo y que se vaya a la shit, digamos, ¿no? Al final, podés buscar varios desarrollos. Ahora, ¿qué es lo difícil de buscar un inversor de capital? Que tenés que armar todo el proyecto con el riesgo de que no lo traiga, de que no lo consigas y que tenés que estar en constante contacto con inversores de capital y en constante negociación. ¿Hay dinero afuera? Sí, lo hay. El chiste es que hay que ir a buscarlo. Ese es el tema. Me das un consejo, estoy estudiando contabilidad. Buena carrera. Sigamos. Entonces, ya teníamos esta estructura delineada, ¿no? Que para mí, sinceramente, es como que el mejor modelo de negocio posible para ejecutar cualquier desarrollo inmobiliario. Pero le faltaba algo. Cuando empecé a hacer los análisis de flujo de efectivo, sentía que seguía siendo bastante pesado el tema del flujo de capital que tenía que invertir el inversor de capital. Entonces empecé a ejecutar ideas, modelos de negocio que me permitieran reducir esto en la máxima expresión. Y lo que determiné en un inicio fue un proceso de preventas. Un proceso de preventa, obviamente ya existía, no es que sea nuevo, pero impulsar las preventas en la máxima expresión durante los desarrollos inmobiliarios. Es decir, dar el mejor margen para los vendedores durante la preventa, disminuir ese margen de comisión durante las ventas y demás. ¿Por qué? Porque yo en el flujo efectivo, si tenía un buen margen de preventa, podía considerar ese margen de preventa parte de la ejecución del desarrollo. Entonces, el inversor del capital tenía que invertir una menor cantidad de dinero, lo que me iba a permitir reducir la cantidad de rentabilidad que se le da al inversor de capital y eso aumentaba la posición que tenemos. Mediocre. Ok, hermano, argumente. Dante, ¿también asesoras a los que quieren desarrollar su proyecto inmobiliario? Sí, hago asesoramiento de desarrollo inmobiliario. De hecho, antes de tener Increase Capital, eso era lo que hacía en desarrollo inmobiliario. Nunca he tenido mucho capital. Ustedes saben de dónde vengo, digamos, ¿no? Bueno, los que han estado en mis directos. Y el capital que acumulaba ha sido de a poco. Entonces, obviamente, la forma en la que trabajo es vendiendo el valor que genero. Porque si tuviera capital para hacer desarrollos inmobiliarios solo, pues sí, estaría acumulando capital de otras formas, digamos, ¿no? Entonces, esa es mi línea. Sí asesoro bastante a desarrollos inmobiliarios. Entonces, continuemos con esta línea. Entonces, Dante también asesora, bueno, no, ya está. Entonces, también. Muy buena noche. Disculpa, ¿subirás esta charla a YouTube para verlo luego? Sí, se va a quedar grabada en YouTube, no se preocupen. ¿De qué porcentaje es la preventa? Normalmente trabajamos bueno, lo mínimo es 4%, lo máximo es 7% de comisión.
Entonces, son esos rangos, digamos, ¿no? Los que hemos manejado normalmente. Ahora, el porcentaje de preventas que me gusta ejecutar, ¿y cuánto era ese? Ya acabo de decirles, ¿no? Ahora, el porcentaje de preventas que me gustaría a mí ejecutar o que son desarrollos que me interesan es los primeros 3 meses llegar al 30% del desarrollo y durante la construcción estar entre el 60 y el 80%. ¿Y cuántas estafas más o menos? No estafa a nadie, hermano. ¿Cuál es el nombre de tu canal de YouTube? Dante Cuellar. ¿Recomiendas alguna empresa inmobiliaria para hacer preventa? Sí, inversionistas de alto impacto. Se me hace que son los mejores prevendedores a nivel Bolivia. ¿En dónde trabajas? ¿Qué experiencia tienes para valer eso? Trabajo como Increase Capital, pero no trabajaba para ninguna empresa. Siempre he sido asesor independiente en este modelo de desarrollo inmobiliario porque tenía mi empresa constructora que se llama, mi empresa que hace diseño y construcción para el rubro petrolero que se llama IPCO SRL. Entonces, desde que la tengo, nunca acepté un trabajo fijo. Eso. Entonces, asesoraba personalmente a desarrolladoras. Ahora, continuando con la idea del modelo de negocio y qué es lo que vamos a empezar a ejecutar. Hoy en día, ¿qué me he dado cuenta en esto de la ejecución de los desarrollos inmobiliarios? Principalmente, uno, vamos a hablar sobre cómo se ejecuta desde cero un desarrollo inmobiliario y cómo empezar en el mundo. Ya les expliqué qué modelo de negocio deberíamos utilizar. Entonces, ¿cómo yo iniciaría desde cero? Primero, aprendan a ejecutar un desarrollo chiquito. Busquen armar el mismo plan, pero en pequeño. Casas. Preconstruyan casas en terrenos. Primos, familiares, amigos, conocidos, el que tenga. Toman un terreno, le dicen vas a volverte socio del desarrollo. Por tener el terreno le dan un porcentaje del desarrollo que sea igual al valor del terreno. Ejecuten la construcción de una casa, eso requiere muy poco margen de capital. Buscar un inversionista de capital para ese valor de capital va a ser muy fácil, o incluso pueden prevender directamente al cliente la casa y ejecutar un sistema de ventas que le permita darles un margen de capital, de flujo de capital que les permita mantener la construcción durante los pagos que genere este cliente, ¿no? Pero consigan un terreno en una buena zona, en un buen lugar, en donde sea rápido vender una casa. Eso sería lo ideal. Le hacen el diseño de la casa a medida y ejecutan. ¿Cómo disminuir costos a la hora de ejecutar desarrollo para no tener que pagar gente? Primero, buscate un aliado que sea de ventas inmobiliarias, que sea un crack en ventas inmobiliarias y que pueda conseguir información de cómo están los proyectos alrededor en ventas o cómo están la venta de terrenos alrededor. O sea, que sea muy bueno buscando información, no solo que sea muy bueno vendiendo, que sea, principalmente es importante que sea muy bueno encontrando información y analizando información del mercado. ¿Ya? Segundo, y determinando los precios. Segundo, un arquitecto. Es importante un arquitecto, sí, y muchas veces la mayor parte de los costos en la etapa de preproyecto. Un abogado, necesario, si puedes conseguirlo que sea tu socio, ideal, si puedes ser vos, digamos, ¿no? Y obviamente el abogado sería lo ideal que sepa mucho de negociación, que sea un crack en negociación. Es importante alguien que sepa hacer negociación. Eso es clave. Y bueno, luego están los costos estructurales, costos civiles, que la verdad el precio no está tan alto, no te sale tanto como el diseño arquitectónico de un proyecto, el tema del costo estructural. Entonces ese puede ser o no puede ser un socio, ya depende, porque tampoco necesitas todavía la ejecución del costo estructural para empezar con la idea de negocio y ver si es rentable. Luego ya podés determinar, hay una tarifa incluso en lo que cobra un analista estructural en función a los metros cuadrados construido el proyecto. Entonces, con esa tarifa estás salvaguardado de que le podés pagar al que va a hacer ese trabajo. Entonces, podés no hacerlo en un inicio, cotizarlo, y cuando ya tengas prevendido el proyecto, bueno, lo traes al analista, ¿no? Y lo pagas, porque ya tenés prevendido el proyecto. Entonces, ese sería el cómo empiezo de cero, ¿no? Con un proyecto chiquito, una casa. Y podés empezar a hacer proyectos de ese estilo hasta ir acumulando capital para ejecutar tu primer desarrollo. ¿Cómo hago mi primer desarrollo grande? Un desarrollo, por ejemplo, vamos a hablar mediano, de $1.000.000, mejor dicho, no, de $3.000.000, vamos a ponerlo, de $3.000.000 en venta, va a pedirme aproximadamente capital. Bueno, aquí les voy a dar tips específicos sobre desarrollo inmobiliario
que son la forma en la que yo me guío. Ya dependerá de cada uno. Dinero. Tarifa cuesta más. Sí. Yo les voy a dar tips específicos sobre más o menos cómo yo determino si un desarrollo tiene buena pinta o no. ¿Ya? Lo primero y lo más importante para mí, si el proyecto puede venderse en 3 millones, la construcción de ese proyecto no debe superar el 1,5 millones. Esa es mi primera línea, ¿ya? Y la ejecución del preproyecto no debería superar los $150,000. El preproyecto. Luego el proyecto ya detallado podría ser un poquito más alto. Depende mucho del tipo de proyecto, pero no debería superar los $150,000. De hecho, en la primera etapa, que es lograr sacar los costos constructivos para determinar si es un desarrollo clave o no, lo máximo que deberían estar invirtiendo para un proyecto de 3 millones son unos $50,000. ¿Ya? Ahora, obviamente si tienen estos 4 socios que les dije en el desarrollo, posiblemente no inviertan más que tiempo. Un tiempo valuado en $50,000, pero tiempo, ¿ya? Entonces, por eso es que les digo que la forma de empezar en 0-0 es encontrar socios que tengan estos conocimientos y que sean de estas cualidades y estas habilidades, ¿ya? Para poder ejecutar el desarrollo. Ahora, ya les di el primer tip, que es la relación costo-valor. El terreno mínimamente tiene que poder sacar entre 1.3, 1.5 o 1.7 del valor en el que está entrando en el desarrollo. Si no, va a ser muy difícil o prácticamente casi imposible convencer al dueño del terreno para ejecutar el desarrollo, ¿ya? Tienen que sacarle, lo ideal es que tenga unos 5 o incluso en 1.4, pero tienen que sacarle plusvalía al terreno. Se puede negociar, hasta 1 o 2 en proceso de negociación se ha logrado. Depende mucho del tamaño del terreno, cuánto tiempo ha estado en el mercado, obviamente, pero hasta 1.2 del valor real al que se puede vender ese terreno en este momento. No estoy hablando del valor al que quiere venderlo el dueño del terreno, ni nada por el estilo, sino del valor real al que se puede vender ese terreno en ese momento. Ya convences al dueño del terreno de que es el valor real con el que lo vas a meter. El dueño del terreno le tiene que sacar entre 1.2 a 1.7. Ese es el rango en el que se puede negociar. Más de 1.7 pues, es un desarrollo un poco ilusorio. Es un rango que no he visto, pero ya, o sea, no voy a decir que es imposible, porque, bueno, saben que tengo con la palabra imposible, entonces, pero vean que ese es un ratio típico de manejo. Ahora, rentabilidades que se deberían buscar en un desarrollo inmobiliario, aproximadamente un 35%. ¿Ya? Aproximadamente un 35%. Ahora, como está el rubro, por lo que ha subido el acero y los costos constructivos, posiblemente eso se reduzca un poco, pero deberían buscar desarrollos que tengan un 35% de rentabilidad. Estoy hablando brutas, ¿no? Totales, después de deshacer todos los costos. Ahora, ustedes como desarrolladoras, ¿cuál es su posición? Y esto es clave para la etapa de negociación. Vamos a empezar con la negociación con el socio dueño del terreno. La posición es determinar un valor real del terreno. Primero, no estoy hablando del menor valor posible que le podemos pagar al dueño del terreno, porque recuerden que lo quieren como socio. Entonces no estoy yendo a comprarle el terreno per se, estoy yendo a volverlo un socio, un aliado. Un aliado, un socio descontento, no es un socio útil. Acuérdense que lo van a necesitar durante el desarrollo para diferentes factores. E incluso ellos podrían mejorar la posición del desarrollo si están conformes con el acuerdo que llegaron, de no necesitar un inversionista, incluso sacar un crédito hipotecario para ejecutar el desarrollo. Entonces vale la pena tenerlo de aliado. Entonces, primero, la negociación con... Sí, la negociación con el, con el constructor o con el dueño del terreno, la tenemos que hacer orientadas hacia esa línea, ¿no? Encontrar el valor real y, bueno, ofrecerle la rentabilidad que ejecuta el desarrollo, darle la posición. Ahora, la negociación normal con un socio dueño del terreno se va a basar en 2 aspectos. El valor al que vamos a aceptar su terreno dentro del desarrollo y el tiempo en el que se le va a devolver el dinero. Estos son los 2 aspectos fundamentales que yo he visto como media entre todos los dueños del terreno que les interesa negociar, que son sus intereses de negociación, ¿ya? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Aceptan disminuir el valor del terreno
mientras más rápido recuperan el dinero. Y vos aceptás aumentar el valor del terreno mientras más tardás en devolverle el dinero. O sea, mientras menos te cueste en conseguir capital para ejecutar, ¿no? Entonces ahí va el tema. Y bueno, pasando esta línea, esto es lo que ustedes tienen que buscar negociar con el socio dueño del terreno. Algo importante que lo he escuchado de algunos dueños de terreno para cuando ustedes empiecen a negociar esto, es que el socio dueño del terreno dice, hey, pero mira, o sea, mi terreno vale 450,000, pero es ahorita. Vos me lo vas a pagar de aquí a un año. Mi terreno de aquí a un año no va a valer 450,000. A ver, a ver, a ver, a ver. No, yo te lo estoy pagando ahorita. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo tu posición dentro del desarrollo con el valor del terreno. En el caso de que el valor en el caso de que no tenga yo tu terreno, o sea, que vos no querrás ser socio, yo lo que haría sería que encontrar un socio capitalista que compre ese terreno al valor que está ahorita. Y es como darte el cash. Y si vos quisieras entrar en este desarrollo y no tuvieras el terreno, tendrías que poner, para tener esa posición, esa misma cantidad de dinero en efectivo. Es como que me lo vendiste el terreno por efectivo, te lo di y lo metiste en un desarrollo inmobiliario que estás ejecutando un rendimiento. Entonces, es como que te lo estoy dando ahorita. Vos lo estás invirtiendo para sacarle más rendimiento en un futuro próximo. Entonces, esa es una parte de la negociación que la mayoría de las veces se tiene. De Santa Cruz, Bolivia. Tengo una pregunta. Hacela, Anderson, no hay problema. ¿Recomiendas un máster en desarrollo inmobiliario? Personalmente no he hecho uno. Hice un MBA, un máster en Business and Administration, con especialidad en gerenciamiento estratégico en el Aladdin Business School, y me encantó. Pero creo que mucho de lo que aprendí de específicamente desarrollo ya fue en cancha. O sea, te enseñan lo genérico, pero no quiere decir que saliendo del máster estás listo para hacer desarrollo. Eso lo vas a aprender en cancha. Y la mejor forma de aprenderlo en cancha es de chiquito. Es decir, desde proyectos chicos. Si la vamos a cagar, caguémosla en chiquito. Si vamos a cometer errores, cometámoslo en chiquito. Por eso es que siempre les recomiendo los MVP. Por eso es que siempre les digo, no tienen que lanzarse a la piscina de pecho. Saquen primero MVP, mínimos productos viables. Vean cómo funciona y una vez tengan claro cómo funciona, cómo se hace, hayan cometido los errores que tienen que cometer, empiezan a meter más capital, empiezan a meter más dinero, empiezan a meterle más horas y demás cosas, ¿no? Entonces seguíamos con el tema de la negociación. Eso con el socio dueño del terreno. Luego, ¿cuáles son aspectos fundamentales en la ejecución de un diseño ya del terreno? Construir casitas es rentable, no es más rentable vender departamentos. Ser el desarrollador siempre es más rentable. Pero entre construir casas y vender departamentos, es que siendo vendedor de departamentos para iniciar con muy poco capital, porque los departamentos son verticales y son fuertes en costo, tendrías que empezar como agente inmobiliario y eso no es empezar como desarrollador. Estamos hablando cómo empezar de cero como desarrollador. Sí, vender departamentos es bastante rentable. ¿Podrías hablar del negocio que anunciaste ahora por la mañana? ¿Cuál negocio? ¿El que les decía del desarrollo inmobiliario que se va a ejecutar? Sí, termino de esta explicación y les digo. ¿Alguien sabe? Bueno, entonces les decía, terminando la idea. A la hora de ejecutar el desarrollo, necesitan dejar bien en claro que el desarrollo tiene que orientarse a prevenderse lo más rápido posible. Les hablaba sobre el tema de las preventas más antes, sobre que yo determiné que obviamente las preventas son lo más rentable que existe a la hora de disminuir el flujo de capital de un desarrollo inmobiliario y así disminuir la posición del inversor de capital. Entonces, ¿qué es adecuado? ¿Ya? Orientar el proyecto a que se prevenda lo más rápido posible. No estoy hablando de que se venda lo más rápido posible, se prevenda. ¿Ya? Mientras mayor es nuestro margen de preventa, mejores son las rentabilidades del negocio para nosotros como desarrolladora, porque menor es la posición del inversionista de capital.
¿ya? Y mientras menor sea la posición del inversionista de capital, mayor es la posición nuestra y del dueño del terreno. Entonces es más fácil convencer al dueño del terreno y es más fácil, y es mejor nuestra rentabilidad al final del proyecto. Entonces, algo clave es ejecutar el desarrollo orientado a que se prevenda más rápido. ¿Cómo ejecuto yo el desarrollo para que se prevenda más rápido? Hago un análisis de los proyectos que se prevendieron más rápidos en la zona o en zonas similares en donde estoy ejecutando el desarrollo. Determino cuáles son el tipo de departamentos, la cantidad y el precio al que mejor se prevenden los desarrollos para ejecutarlo de esa manera. Aquí no importa si es que yo quiero hacer un desarrollo IoT, es que yo quiero hacer un desarrollo de recursos renovables. Si quieren ser rentables, tienen que basarse en datos, no en lo que ustedes quieren, ¿ok? Ni en lo que ustedes sienten, ni en los sentimientos que tienen de cómo quisieran que sea. El otro día estaba yo discutiendo en TikTok, por ejemplo, alguien que me decía, es que deberías renderizarlo mejor o deberías meterle, más detalles a la primera etapa para que se venda mejor hacia el inversionista de capital. No. Yo quiero arriesgar la menor cantidad de dinero posible en la etapa del preproyecto que me permita determinar los costos constructivos y las rentabilidades, porque al inversionista de capital no le importa si el desarrollo se ve bonito, le importa si es rentable. Luego, cuando ya se está ejecutando el proyecto, ahí le interesa que se vea bonito para que se venda rápido. Pero en la primera etapa, que es la evaluación de la inversión, lo que le importa es que sea rentable, ¿ok? Entonces no gasten de más, no doren la perdiz ni hagan burrera metiéndole demasiado detalle en la primera etapa, siendo que no es necesario. Háganlo en la etapa que corresponda, que es para venderle al que va a comprar el proyecto, al que te va a comprar el departamento. Y en el tema de preventas, lo importante es que el desarrollo se ejecute en base a datos, ¿ya? En base a datos sobre análisis. Por eso les decía que si van a tener un socio, que sea ese crack que sabe de ventas, pero no que sepa de ventas porque sabe vender muy bien, que también viene bien, que sepa de ventas porque sabe hacer un análisis del mercado, de las ventas y demás. No te conviene crear tu propia constructora. Ahorita voy a explicar por qué no, ¿ya? Segunda, bueno, tenemos el preproyecto, tenemos la venta, el marketing. El marketing nos toca asumirlo a nosotros y el marketing tiene que estar orientado a buscar inversionistas y a prevender el proyecto. Esa es la orientación. Entonces, para prevender el proyecto ya sabemos cuál es la estrategia clave. Ahora, no les voy a decir qué se prevende más, en qué zonas, ni nada por el estilo, porque ese know-how de mi gente, usted tiene que buscar su propia gente que les dé ese know-how, ¿ya? ¿Y qué porcentaje se le da al socio del terreno de las utilidades? Al socio del terreno se le da del desarrollo, que obviamente se va a hacer el porcentaje de sus utilidades, la posición que le corresponde por el valor del terreno, por el valor que se acordó del terreno, el valor al que se vendería en ese momento, ¿ya? Esa es la posición que le corresponde al dueño del terreno. Ahí van a negociar el valor del terreno, que ese al final va a terminar siendo su posición, pero es la posición que le corresponde. ¿Qué posición le corresponde a la administradora? Bueno, a la administradora le corresponde todo lo que no es costo constructivo y valor del terreno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el propio desarrollo va a tener un flujo financiero en función a las preventas y ventas que se hagan. Y las ventas se les van a vender las ventas se les van a pagar, las preventas y ventas se van a pagar una comisión que la va a pagar el desarrollo a la empresa que se dedique a las ventas. Entonces, como la desarrolladora es la que administra toda esta ejecución del desarrollo, la posición que le corresponde es todo el capital que le ahorre al inversor del capital y al dueño del terreno que se tenga que meter para la ejecución del proyecto. Esa es la posición que le corresponde. Y por eso, mientras más efectivo sos generando desarrollo, mientras más efectivo sos analizando los datos para que sean desarrollos que se vendan más rápido, y mientras más efectivo sos para gestionar mejores desarrollos, mejorarás las rentabilidades para todos y aparte mejorarás mucho tu posición dentro del desarrollo, porque vas a disminuir la cantidad de capital que se necesite para ejecutar el desarrollo. Y esto va a aumentar la posición del dueño del terreno y tu posición dentro del desarrollo, porque la posición total es el capital total que se requiere para ejecutar el desarrollo. Ya, sigamos. ¿Y qué porcentaje se le da al socio del terreno de las utilidades? ¿Quién puede hacer ese análisis de ventas? ¿Qué profesional? Más que un profesional, lo que necesitas es alguien experto en ventas inmobiliarias, en este rubro. Y alguien que tenga muchos conocidos que estén en cargos de buen lugar, en donde puedan conseguir información de cómo se están vendiendo proyectos similares alrededor. Es decir, alguien que esté metido en varios proyectos, en la preventa de varios proyectos.
Ese sería tu ideal como estás iniciando. A futuro, de aquí a 5 o 10 años, seguramente vas a tener tu propio know-how de información como desarrolladora, digamos, ¿no? Este, y de hecho, una desarrolladora inmobiliaria le conviene más tener el equipo de preventa y de venta que el equipo de construcción. Pero eso no quiere decir que lo case su equipo de preventas y ventas para que sea el único que venda sus proyectos, ¿ya? No, siempre diversifiquen y siempre tengan varios equipos, equipos que no sean de exclusividad. Ni siquiera a su propio equipo le van a dar exclusividad, ¿ya? Ok, en el tema de la constructora, tengo una constructora, pero en el rubro petrolero, no en los desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo cuánto dura ese análisis? Depende. Normalmente puede demorar 3 días, una semana, 2 semanas, depende mucho de la zona, cuánta información haya, qué tan difícil sea conseguir la información y de qué tamaño sea el desarrollo. A veces no hay información para desarrollos del tamaño que estás haciendo porque tal vez es el más grande que se está haciendo por la zona. Entonces ahí ya hay que presuponer en base a supuestos de desarrollos más chicos, ¿ya? Ahora sigamos. Entonces, estábamos en la etapa esta. Ahora, ¿por qué? Ya, ¿por qué busco el inversionista de capital que pague la ejecución de la construcción? Porque lo que yo requiero, bueno, en realidad que pague el flujo de capital que necesito para ejecutar la construcción, porque parte de la construcción va a ser pagada por las preventas, por las ventas durante la construcción, y por el capital inicial que requiero para construir, o incluso en algunos desarrollos por el préstamo bancario que se saque en base al proyecto. Pero bueno, eso ya depende mucho del desarrollo. Me gusta más inversores, personalmente. Pero hay proyectos que no son rentables a no ser que lo hagas con el préstamo bancario, y por ejemplo en ese tipo de proyectos normalmente no me meto. Ahora, estábamos hablando de la construcción. ¿Por qué no es bueno tener una constructora si sos una desarrolladora? Porque lo que pasa cuando tenés una constructora, y lo he visto, y lo he visto con desarrolladoras muy buenas, con desarrolladoras que han tenido mucho tiempo muy buenas rentabilidades y las he visto irse a la mierda por eso. Bueno, no tan a la mierda, pero al final empezar a aceptar trabajos de mierda es porque como constructora tenés unos costos fijos muertos altísimos cuando no estás desarrollando un proyecto. Entonces, como tenés esos costos fijos, empezás como desarrolladora a respaldar o a hacer ver que son proyectos rentables, proyectos que normalmente vos no aceptarías como rentables. O empezás a disminuir la calidad de proyectos al que estás dispuesto a desarrollar en cuanto a rentabilidad y tiempo, porque querés darle pega a la constructora para que no tengas los costos muertos que tendrías si no tuvieras proyectos a desarrollar. Y lo otro que haces es siempre le das tus proyectos a la constructora que tenés. Entonces, tu constructora deja de ser competitiva con el mercado y empieza simplemente a ejecutar un escenario de costos para la desarrolladora. Por ende, deja de mejorar, porque deja de tener competencia. Lo mismo que pasa con las empresas estatales. Por eso se hacen cada vez más caras, porque no tienen competencia. Y lo mismo va a pasar con tu constructora. Se va a hacer cada vez más cara porque no tienen con quién competir. Y eso es algo que te va a pasar, no importa lo que hagas, a no ser que tengas dos directores generales diferentes y por cada desarrollo mandes un proceso licitatorio. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar normalmente? Que lo he visto, es, ok, se dividen, se manda un proceso licitatorio y la empresa constructora te manda un precio. El resto de las empresas mandan un precio y decís, ¿sabes qué? El precio más bajo que tuve fue $250. La empresa constructora dice, ¿sabes qué? Yo te lo puedo hacer por 249. Entonces, contratame nomás, digamos, ¿no? Y el otro director va a ser como, si me lo podías hacer por 249, ¿por qué no le pusiste 249? Pero al final, por temas de aproximación entre empresas, o van a justificar el precio de la constructora, que eso lo he visto también, y es peor incluso, justifican el precio de la constructora diciendo, lo que pasa es que las otras empresas no hicieron un análisis técnico completo, entonces están aminorando el tamaño del proyecto. Entonces ahí tu problema no es que las otras constructoras no están ejecutando bien la evaluación sobre el proyecto. Lo que vos deberías fijarte como desarrolladora es que no has hecho un pliego de especificaciones técnicas adecuado para que todas las constructoras coticen lo mismo. El problema sos vos. Siempre he visto que la gente se excusa en los demás cuando empieza a buscar excusas para decir por qué los otros son caros o por qué los otros en un proceso licitatorio son más caros. Hay que empezar a hacer un análisis de nosotros qué hemos hecho mal para que eso salga así. Entonces, va por ahí, ¿no?
Y la constructora empieza a hacer proyectos, se cotizan y cada vez empieza a ganar de esa manera, vamos a decir, que hace licitación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El resto de las empresas o van a cotizarte mal, te van a cotizar por encima, o van a dejar de cotizarte porque saben que siempre se lo vas a dar a la constructora un poquito más abajo del precio más bajo que te dieron, porque hay ahí una preferencia, ¿no? Entonces, al final vas a terminar en el mismo escenario en donde la constructora te va a estar haciendo todos los trabajos y va a llegar un punto en el que se va a encarecer. Y va a llegar un punto en el que como desarrolladora vas a aceptar trabajos que no son tan rentables que no hubieras aceptado en otro escenario porque necesitas darle de comer a la constructora. Entonces, por eso es que no es bueno tener una constructora y una desarrolladora. Por más que sean por separado esto es lo que va a suceder. A no ser que seas muy bueno, que hagas esto y lo hagas así. Ok, tengo la constructora, tengo el director general, tengo la desarrolladora y su director general, entro a proceso de licitación, ok, la constructora perdió, no tiene oportunidad réplica, perdió. Si quiere ganar la siguiente, que meta su mejor precio posible, que no venga a decirme es que te lo podía hacer yo por 2.49 y este te lo está haciendo en 2.50. Y así, ¿ya? Esa sería la única línea, pero no lo he visto pasar, no en Bolivia. No sé si pasará en otros países porque la idiosincrasia tal vez sea diferente, pero aquí no lo he visto pasar, entonces por eso no lo recomiendo. Y por eso yo no lo hago. ¿Cuál es la mejor manera para hacerse socio del dueño del terreno? Pues mejorando la posición del desarrollo inmobiliario, mostrando un buen desarrollo inmobiliario, ejecutando el proyecto lo mejor posible y los costos constructivos lo mejor posible, y aprender a negociar. De los tres que les dije, el clave para que este proyecto se realice, porque lo demás lo podemos contratar, vamos a decir, que también son claves, no voy a decir que no son claves, pero el que es más clave es el negociador que va a convencer al desarrollador y al inversionista de capital. Esa es la persona clave en este modelo de negocio. Y bueno, esto es de esperarse porque es un modelo de negocio ideado desde mi perspectiva. Entonces, obviamente, para idearlo desde mi perspectiva, lo que hice fue ver dónde yo podía generar más valor dentro del modelo de negocio y explotarlo al máximo. Por eso es que es clave, ¿no? Bro, pero para elegir a la constructora se basan solamente en el precio, también los materiales de construcción, porque mucho depende. Obviamente, vos haces un pliego de especificaciones técnicas, digamos, ¿no? Donde están los materiales de construcción, los detalles de ingeniería, todos los detalles específicos que se requieren de la construcción y, bueno, de los que cumplan el menor precio posible. Esa es la línea, ¿no? De los que cumplan las especificaciones técnicas mínimas para ejecutar el proyecto, el menor precio posible. ¿Cómo puedo aprender más tips para ser un desarrollador? Lean, investiguen, vuélvanse agentes inmobiliarios. Es un buen inicio ser un agente inmobiliario y aprendan sobre negociación. ¿Cuál de ahora en más? Van a ser los domingos a las 8. Espero que les vaya muy bien. Y en las redes, esténse atentos a las redes, que en las redes voy a publicar cuándo se va a hacer el próximo, la reunión en Zoom para hablar específicamente sobre los escenarios de inversión de este desarrollo y para alargar de una vez y aperturar el proceso de compra anticipada que se va a hacer, ¿ya? Antes que te vayas, ¿cómo se llama el proyecto? Se llama Cipriano, pero todavía no se ha lanzado, se va a lanzar la siguiente semana. Síganme en todas mis redes y van a estar al tanto, o sigan el grupo de Increase Capital que está en mi perfil de TikTok, hay un grupo de WhatsApp, únanse al grupo de WhatsApp. Hoy lo voy a reemplazar por un grupo que se va a llamar Increase Capital 3, porque ya hemos llenado 2 grupos de WhatsApp, entonces vamos por el tercero, señores. Y en el grupo de WhatsApp voy a estar comunicando, voy a pasar el link de Zoom y la fecha para la reunión con WeWorking para la apertura de este proceso de precompra anticipada. ¿Ok? Entonces los veo la siguiente semana. Un abrazo.